de mecánica de fluidos asociado con el sólido rígido. En este caso específicamente es un problema de hidrostática asociado al sólido rígido. Dice así, un tablón de densidad 0,7 gramos por centímetro cúbico de 4 metros de longitud y sección constante se apoya en el borde de una piscina quedando 1 metro desde el punto de apoyo hasta el extremo no sumergido. Hallar la longitud sumergida. Bueno, desde el punto de vista físico nos están diciendo que hay un tablón con un total cuya longitud total es de 4 metros y que hay una porción de ese tablón que está apoyada en el borde y quedando por fuera de la piscina 1 metro. El resto está sumergido. Bueno, el resto queda dirigido hacia el centro de la piscina y hay una proporción de él que queda sumergido. Por lo tanto, nos piden calcular esta longitud, a la que le vamos a llamar, por ejemplo, X. Nos preguntan qué proporción del tablón queda sumergido, sabiendo que el tablón mide 4 metros y que hay 1 metro por fuera de la piscina. Vale. Desde el punto de vista físico, el tablón está en equilibrio estático, ¿no? Es decir, el sumatorio de fuerzas es cero. Luego estamos en un caso de equilibrio estático del sólido rígido. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que el sumatorio de fuerzas que actúan sobre el objeto va a ser cero y que además el sumatorio de momentos va a ser cero. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Pues evidentemente aquí actúan varias fuerzas. Vamos a identificarlas. Tenemos una normal o una reacción, yo le llamo reacción, ¿vale? Porque como no es una superficie, es apoyo en un punto, le llamo reacción, pero si queréis le podéis llamar normal. Luego tenemos un peso, el peso sale más o menos del centro de masa del tablón y va dirigido en dirección hacia abajo, y este sería el peso. Y luego tenemos el empuje, que es que tiende a emerger el bloque, la parte sumergida. Tenemos estas tres fuerzas. Pues el equilibrio estático lo proporciona estas tres fuerzas, es decir, el sumatorio de R más P más E tiene que ser igual a 0. Pero R no la conocemos, ni tampoco conocemos E, bueno, si conocemos el peso, tampoco conocemos el peso, porque conocemos la masa, bueno, sí, no conocemos la densidad, pero no conocemos el volumen. Por lo tanto, nos vamos a tener que ir a esta ecuación, sumatorio de momentos igual a 0. Si aplicamos sumatorio de momentos igual a 0, eso significa que tengamos que elegir un punto sobre el cual calcular los momentos. Evidentemente, el punto más factible para cálculo de momentos va a ser este. ¿Por qué? Porque sobre él aparece la fuerza de reacción. Como sabéis, para calcular momentos tenemos que elegir un punto sobre los cuales vamos a calcular los momentos de fuerza. Entonces, en esta situación física, lo más razonable es elegir el cálculo de momentos sobre este punto de apoyo. De manera que R no va a tener momento. Recordad que M es igual al vector de R por F, siendo R un vector que va desde el punto donde yo aplico la fuerza en el sólido rígido, el vector que va desde el origen de cálculo de momento hasta el punto donde yo aplico la fuerza. Como R está justo en el punto donde yo quiero calcular momento, la R para el vector R, el vector de posición para la fuerza R de reacción es 0. Por lo tanto, el momento de R va a ser 0. Es decir, tendríamos que tener el momento de R más el momento de P más el momento del empuje. Y esto tiene que ser igual a 0. Pero el momento de R es 0, porque R está justamente situado en el origen de momentos. Por lo tanto, se ha de cumplir que el momento del peso más el momento del empuje tiene que ser igual a 0. Es decir, la suma de estos momentos tiene que ser 0. Si nos fijamos bien en el dibujo, el peso tiende a hundir el tablón hacia el agua y el empuje tiende a elevarlo hacia arriba. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio de momentos. Es decir, los momentos del peso y el momento del empuje tienen que ser iguales. Vale, ¿a qué será igual el momento del peso? Pues a la R del peso vectorialmente por el peso. Más, ¿a qué es igual el momento del empuje? Pues a la R del empuje vectorialmente por el vector empuje. Y eso es igual a 0. Vale, ¿cuánto vale la R? Pues el producto vectorial es el módulo del primero, RP, por el módulo del segundo, por P, por el ángulo que forma el vector P con la dirección que va desde el origen de momentos hasta el punto de aplicación. Pues si nos fijamos, el ángulo que forma es este ángulo que le vamos a llamar alfa.
Y el empuje lo formará este ángulo al que también vamos a llamar alfa. Si os fijáis, son dos ángulos iguales por depresión. Fijaros, lo voy a hacer un momentito para que lo veáis. Si dibujo... Si dibujo aquí un paralelepípedo, hay un rectángulo, perdón. Fijaros, esto es alfa, luego este será 90 menos alfa. Por lo tanto, esto será alfa. Y esto será 90 menos alfa. Luego, de ahí concluimos de que este ángulo y este ángulo son los mismos. Y a los que le vamos a llamar alfa. Pues el módulo va a ser R del peso por el seno. Con azul. Por el seno de alfa. Más R del empuje, pues lo vamos a llamar R del empuje, que lo tenemos que evaluar por el empuje por el seno del ángulo por el seno de alfa. Es igual a 0. ¿Pero qué ocurre? Aquí alfa es sentido antihorario. ¿Veis? Alfa, yo parto de aquí y para llegar hasta E, bueno, voy a dibujar los vectores R. Si yo dibujo el vector RE, es un vector que va a nacer en el origen y se va hasta el punto donde yo aplico. Este sería el vector RE. Pues si vemos este vector y E, si multiplicamos R por E, el giro es así. Y si multiplicamos R por P, el giro es así. Luego un giro es antihorario y el otro giro es horario. Por lo tanto, uno va a ser alfa y el otro va a ser menos alfa. Por ello, hemos de poner el seno E por el color verde. E por el seno de menos alfa. Si os fijáis, para ir desde R hasta E, el sentido es antihorario. Luego, y este sentido desde R sería antihorario. Bueno, podríamos poner aquí en menos alfa y alfa, pero bueno, da igual. Igual a 0. Recordar que el seno de menos alfa es igual al seno de alfa cambiado de signo. Lo pongo bien. Seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. Sustituyendo nos queda R de P. R de P por el seno de alfa, luego nos queda R de P por el seno de alfa va a ser igual a R del empuje por E por el seno de alfa. Tened en cuenta que hemos pasado todo esto al otro lado, como el seno de menos alfa es equivalente a menos el seno de alfa, al pasar al otro lado pasa positiva. Seno de alfa y seno de alfa se nos van. Y nos queda que el empuje es igual al peso por la distancia con respecto al centro de momentos del peso partido por la distancia al centro de momentos del empuje. Luego nos queda conocer esta distancia. Esta distancia va a ser R de P, es decir, la distancia que hay desde el centro de momentos hasta donde se aplica el peso, y esta distancia va a ser RD. Luego nos quedan calcular esas distancias, que lo vamos a hacer por geometría. Fijaros. Bueno, un poquito... Se puede hacer un poquito mejor. Vale, aquí estaría... Vale. Aquí estaría O. Vale. De aquí a aquí hay 1 metro. El peso justamente cae en L medios. Es decir, si todo mide 4 metros y esto es 1 metro, de aquí razonamos que de aquí a aquí tiene que haber, vamos a poner el centro de masa aquí, ¿vale? Para que sea más realista. Un metro. Y borrar aquí, lo ponemos un poquito más largo.
De aquí a aquí hay 1 metro, aquí estaría el peso. Ten en cuenta que el centro de masa del tablón está justo a la mitad. Por lo tanto, si de aquí a aquí hay 1 metro y el centro y el peso sale justo de la mitad del tablón, es decir, a 2 metros, de aquí a aquí hay 1 metro. Luego ya sabemos que R de P es igual a 1 metro. Vale, y el empuje está aquí. No sabemos en qué posición está. Por lo tanto, a toda esta distancia le vamos a llamar X. A todo esto de aquí le vamos a llamar X. Esta distancia de aquí va a ser X partido por 2. Por tanto, ¿cuánto va a ser R de E? Pues R de E va desde el origen de momento hasta donde se aplica el empuje. Es esto. Y esto va a ser... si esto es X, esto es X medio, tenemos que deducir cuánto vale esta distancia de aquí. Tenemos que ver cuánto vale esta distancia de aquí. Pues fijaros, de aquí a aquí hay 1 metro. Sabemos que de aquí a aquí hay 2 metros. Y que de aquí a aquí es X. Luego tenemos que ver cuánto vale esta distancia. Luego, si todo esto es 3 metros y esto es X medios, podremos deducir que R de E, es decir, esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, va a ser todos estos 3 metros menos X medios. ¿Veis? Si de aquí a aquí tiene que haber 3 metros y esto es X medio, pues entonces de aquí a aquí habrá 3 menos X medio. Luego 3 menos X partido por 2. Siendo X la longitud de tablón que queda sumergido en el agua, que es la que sufre el empuje hacia arriba. Vale, ya tenemos evaluada RE y tenemos 3 menos X medio. Luego, el empuje va a ser igual al peso por R del peso, que hemos dicho que es 1, entre 3 menos X partido por 2. Esta es la ecuación a la que llegamos cuando aplicamos el sumatorio de momento igual a 0, es decir, equilibrio estático del sólido rígido. Evidentemente nos preguntan por X, luego si queremos calcular X tenemos que calcular el empuje. Tampoco tenemos el peso, que es la masa por la gravedad. Fijaros que nos dan la densidad y no nos da la sección, por lo tanto el volumen no lo podemos calcular, porque no tenemos la sección, nos dice que es sección constante. De momento nos quedamos parados ahí. Voy a cambiar esto, que ese 1 parece muy raro. Vale, pues vamos a evaluar cuánto vale el empuje. ¿A qué es igual el empuje? El empuje es igual al peso de líquido desalojado. Esa es la definición de empuje. Es decir, cuando el tablón se sumerge en agua, el líquido que desaloja, es decir, sería todo este volumen lleno de agua, el peso de todo este volumen de agua. Pues el empuje va a ser igual a la masa desalojada por la gravedad. Luego el empuje va a ser igual. La masa desalojada va a ser el volumen sumergido por la densidad del agua, por la gravedad. ¿A qué equivale el volumen sumergido? Pues el empuje va a ser igual a una sección que no conocemos. Vamos a imaginar que el tablón es tal que así. No nos dan datos de la sección, por lo tanto, imaginemos que la sección es así, ¿vale? Un tablón, no sé, de los que se utilizan en la construcción. El volumen, pues será la sección por la longitud, que va a ser X, por la densidad del agua y por la gravedad. Ese va a ser el empuje. Pero el peso, ¿a qué es igual? El peso de todo el tablón va a ser igual a la densidad del tablón por el volumen total del tablón. ¿Y a qué igual la densidad del tablón? Pues la densidad del tablón lo conocemos, D sub T, es un dato del problema. El volumen del tablón pues será la longitud total del tablón por la sección que le llamaremos A. Bueno, pues si sustituimos estos valores dentro de esta expresión, esto era un 3, ¿verdad? Sí. Si cogemos esta expresión 1, creo que me falta algo. R por P por el coseno. No.
Sustituimos el empuje. Algo me suena mal. Vale, sí. Sustituimos el valor de E y el valor de P. Y nos queda AX, densidad del agua, por G. Va a ser igual al peso, densidad del tablón, por la longitud y por la sección del tablón, todo partido por 3 menos X partido por 2. Vale, la sección y la sección se me van. Densidad por volumen por la gravedad, perdón. Me he comido aquí. Vale, vamos a ponerlo bien, ¿vale? Para que me he comido lo de la gravedad. Peso es igual a masa del tablón por la gravedad. La masa del tablón, pues el volumen del tablón por la densidad del tablón por la gravedad. El volumen del tablón por la sección del tablón, por la longitud del tablón, por la densidad del tablón y por la gravedad. Luego aquí nos queda densidad del tablón por la longitud del tablón, por la sección y por la gravedad. Luego gravedad y gravedad se nos van. Luego nos queda, pasando esto aquí multiplicando, x que multiplica 3 menos x partido por 2 por la densidad del agua es igual a la densidad del tablón por L. Y esta es una ecuación en la que conocemos todo, excepto la X, porque no nos dicen nada, pero hay que utilizar como que la densidad del agua vale 1000. Un momento, no viene el dato. Está viendo el enunciado del problema que está sacado del Burbano y nos lo da como dato. Pero tenemos que suponer que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y aquí tenemos la densidad de la madera. Eso habría que pasarlo al sistema internacional. Luego, densidad del tablón va a ser igual a 0,7 gramos por centímetro cúbico, gramos, kilogramos, centímetro cúbico, metro cúbico. 1 kilogramo 10 elevado a 3 gramos y un metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿no? Sí, 10 elevado a 6. Pues 700 kilogramos por metro cúbico. Sustituimos valores y nos queda 3x menos 0,5x cuadrado igual a d del tablón igual a... me he comido o me quería saltar la densidad del agua. Bueno, vamos a poner esta densidad del agua, la pasamos abajo. 700 entre 1000 pues va a dar 0,7 igual a 0,7 por 4. Luego menos 0,5x cuadrado más 3x menos 2,8 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado que habría que resolver y nos va a dar dos valores de x. Uno de ellos va a dar... lo hago en un momentito. Tengo solo un resultado, pero quiero poner los dos. 5, ecuación de segundo grado, 3. Venga, a menos 0,5. B, 3. Y C, menos 2,8. Menos 2,8. Vale, 4,84 y 1,15 y 1,16. Vale, nos da 4,84 metros, x igual a 4,84 metros, x sub 1 y x sub 2 es igual a 1,16 metros. Ahora tenemos que decidir si hay que descartar alguna solución. Evidentemente esta solución no es factible. ¿Por qué? Porque es imposible que se sumerja todo el tablón. Si el tablón mide 4 metros no se puede sumergir 4,84 metros. Luego este dato lo descartamos porque forma parte de la solución matemática, pero no es la solución física. La solución física es una longitud de 1,16 metros. Pues este sería el problema. No es muy difícil, pero bueno, es muy didáctico porque
mezcla lo que es el sólido rígido con la hidrostática. Entonces os hace repasar lo que es el concepto de empuje, lo que es el concepto de sumatorio de momentos, etc. Pues nada, esto es todo.